principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermano, gracia y paz. Con el favor de Dios, hoy vamos a empezar una serie de los recabitas. Son una serie de tres compartires, de 3 estudios. Y vamos a empezar el día de hoy con el primero, que se va a llamar Los recabitas, un pueblo que no era pueblo. ¿Sí? Vamos a mirar algo muy precioso en Jeremías 35. Yo sé que muchos hermanos han leído mucho acerca de los recabitas. Y ha sido un versículo que ha sido muy conocido y muy estudiado porque se ha tomado como ejemplo para muchos hermanos. Pero cuando leemos Jeremías 35, nosotros vemos muchas terminales. Los recabitas tienen muchas terminales y es algo muy rico para aplicarlo en nuestra vida y sobre todo ahorita, en los últimos tiempos. Antes de ir a Jeremías 35, que es propiamente los versos que hablan de los recabitas, vamos nosotros a ir a Primera de Pedro 2, y vamos a leer primero algo que tiene correspondencia con lo que vamos a empezar a estudiar en los recabitas. Hoy no creo que alcancemos a mirar los recabitas como tal en Jeremías 35, que es para hacer la exégesis del pasaje, que son 19 versículos, sino que vamos a empezar a mirar el proceso que tiene Dios con nosotros. ¿Sí? Porque aquí lo podemos ver con los recabitas. Todo el proceso, todas las cosas que Dios dispone para que llegue el momento de nuestro llamamiento. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a detenernos en estas dos partes, que en otro tiempo no erais pueblo y que no habías alcanzado misericordia y ahora la habéis alcanzado. Para que nosotros podamos entender este versículo según Primera de Pedro capítulo 2, verso 10, vamos a ir a Primera de Pedro 1.1, o sea, le démosle una vuelta a la página atrás y vamos a leer Primera de Pedro 1.1, porque nos va a parecer extraño cuando dice que en otro tiempo no erais pueblo. Nos va a parecer extraño cuando entendamos a quién fue escrita inicialmente la carta. Pedro, Primera de Pedro 1.1, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando uno empieza a indagar y a escudriñar acerca del origen a quien se le escribió la carta de Primera de Pedro, nos damos cuenta que Pedro le escribe a quién, a los judíos, que los que estaban en la dispersión. Vamos a ir a Gálatas un momento, Gálatas 2.8. En cualquier Biblia que tenga comentarios o cualquier comentarios acerca de la Biblia, de las introducciones de libros, tú lees y todos tengan una conclusión, que Pedro fue escrito a los judíos que estaban en la dispersión, que fueron dispersados y como dice ahí, expatriados, o sea, fueron sacados de su patria, en este caso Israel. En Gálatas 2.8, mire qué es lo que está diciendo Pablo acerca del ministerio de él y acerca del ministerio de Pedro. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, ¿a quién fue enviado Pedro? A los judíos, a los circuncisos. Entonces, por eso, volvemos nuevamente a Primera de Pedro 1.1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿en dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, hermano. Entonces, cuando nosotros miramos y estamos viendo que la epístola inicialmente fue escrita para judíos, porque después tiene una más amplia aplicación, porque se aplica a la iglesia en general, pero inicialmente a los judíos creyentes que estaban siendo perseguidos y fueron dispersados. Nosotros, si volvemos a leer
es Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es extraño, porque sabiendo que Israel siempre ha sido considerado el pueblo de Dios, hermano, ¿cierto que sí? Pero cuando se dice que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, hermano, está hablando de la economía neotestamentaria, de la economía del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo somos hijos de Dios o cómo somos pueblo de Dios? Por medio de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Israel era el pueblo escogido de Dios y siempre ha sido escogido por causa de los padres. Israel siempre ha tenido un punto especial en Dios. ¿Por qué? Porque por causa de los padres, eso lo dice Romano, es amado por causa de los padres. Pero hermano, vamos a ir a Romanos 2:28 y vamos a mirar esto, porque es que aunque Israel es el pueblo de Dios, en los tiempos que el Señor Jesús estuvo en la tierra, fueron los que más se le opusieron. Y el Señor Jesús les dijo una palabra: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Ellos no eran considerados hijos de Abraham, porque el Señor le dice también, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y no estaban haciendo las obras de Abraham, por tanto no estaban siendo considerados hijos de Abraham, por tanto no estaban siendo considerados, ¿qué? Israelitas. Eran israelitas de nacimiento y judíos de nacimiento, pero no es la esencia de ser judío y no es la esencia de ser israelita. Hebreo significa el que pasa, el cruzador de ríos. Israel significa el que vence con Dios, el príncipe, el que lucha con Dios y vence, o sea, Dios a su lado y vence, príncipe de Dios. Y entonces, mire lo que dice Romanos 2:28. Pues no es judío no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los judíos inicialmente? Porque la carta de Romanos al principio se habla a los judíos y termina hablándole a los gentiles. ¿Qué está diciendo entonces? Que para ser judío hay que hacerlo ¿en dónde? En lo interior. Para ser judío no hay que hacerlo solamente en lo exterior, sino hay que hacerlo ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la que se hace ¿en dónde? En el interior, porque eso es lo que tiene más valor delante de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pablo dice que en Cristo la circuncisión y la incircuncisión no vale nada. Solamente ¿qué? La nueva creación. Eso es lo que vale delante del Señor. La nueva creación. Entonces, vosotros que en otro tiempo, Primera de Pedro 2:10 otra vez, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Sí? Era pueblo de Dios en relación con la escogencia que hizo por medio de Abraham. Pero en relación con la fe, no eran hijos de Dios, porque la mayoría de los israelitas eran adoradores de demonios. De los Baales, de las Astarté, de Moab. La mayoría anhelaba, cuando usted mira, le da un paso al Nuevo Testamento, y mira cuando el Señor Jesús hizo su aparición, mira el corazón de los judíos cómo eran. Eran malos, hermanos. A todo momento querían apedrear, en todo momento querían matar. Mira el corazón de ellos. Y eso no es ser hijo de Abraham, eso es por medio de la fe. Y ser un hombre como lo era Abraham, el Señor dejó ejemplos. Entonces ellos no eran israelitas en cuanto al espíritu. Porque nosotros lo vemos también allá con Isaac y Ismael. Habla del que nació según la carne y habla del que nació ¿qué? Según el espíritu, que es por la promesa. Entonces nosotros vamos estableciendo que esto es un asunto ahora espiritual. Ahora, hermano, aunque Israel es el pueblo escogido de Dios, llegará un momento, Dios está tratando ahorita con los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, lo dice Lucas y lo dice Romanos. Entonces volverá nuevamente a entrar Israel al juego, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y dice que todo Israel será salvo. Pero si un israelita no cree en el Mesías como el Hijo de Dios, no puede ser salvo. Porque todo es en base a lo que hizo el Hijo de Dios. ¿Para qué le dijo el Señor a los judíos? Ustedes no creen que yo soy. Si creyesen que yo soy el Hijo de Dios, estamos parafraseando. Y muchos no creían. Entonces muchos no fueron salvos por causa de eso, hermano. ¿Sí? Entonces, para ser hijos de Dios y para ser pueblo de Dios en la economía neotestamentaria es por medio del Hijo.
Al Padre se llega por el Hijo, inclusive los judíos. Inclusive los judíos. Cuando nosotros miramos Apocalipsis, nos damos cuenta que ¿qué tienen los 144,000? Siguen al Cordero por donde va. Ahorita cuando vayan a las casas, miran Apocalipsis 7 y 14 y miran los 144,000 que son judíos, de raza judía. Y mira que tiene una particularidad, siguen al Cordero para donde quiera que va. ¿Sí? Entonces han creído en el Mesías. Entonces sea judío, sea gentil, tienen entrada al Padre por medio del Hijo. ¿Sí? No hay una excepción. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, vamos a empezar a mirar, a leer lo relacionado con los recabitas, empezando con esta introducción. Que no eran pueblo, pero fueron pueblo. Y en lo que leemos en 1 de Pedro 1:1, hablando de los expatriados en la dispersión, ellos tienen una particularidad que se parece mucho a los creyentes, lo que dice la palabra, que también los creyentes son peregrinos y son extranjeros. Es una particularidad que tienen los recabitas y es una particularidad que debe tener el pueblo de Dios, que nosotros deberíamos entender que este no es nuestra morada verdadera, los hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ir entonces a Jeremías 35, versículo 1, y vamos a empezar entonces a leer lo relacionado con los recabitas, hermano. Jeremías 35. Vamos a leerlo todo primero. Vamos a leerlo todo primero y luego entonces miramos algunas terminales de esa porción. O como le llaman los hermanos, es una perícopa, porque es toda una unidad. Jeremías 35:1. Palabra de Yahvé que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Si Dios quiere, en la próxima reunión, que es el segundo estudio, vamos a establecer, porque es muy importante establecer el tiempo en que fue dada esta profecía, en el tiempo del rey Joacín, ¿sí? Rey de Judá. Entonces le dijo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Yahvé. Ya esto nos dice mucho. En uno de los aposentos y darle a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Yahvé, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masá, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos respondieron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, ¿qué les ordenó? No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. O sea, ellos se fueron para Jerusalén por causa del sitio que tenían los babilonios y los sirios. 12. Y vino palabra de Yahvé a Jeremías diciendo, así ha dicho Yahvé de los ejércitos,
Elohim de Israel, Dios de Israel. Ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Yahvé. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveros ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirle, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así dicho Yahvé, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Elohim de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por lo tanto así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Cuando nosotros empezamos a mirar el texto que acabamos de leer, el Señor utilizó el mandamiento de un hombre común y corriente para darle un ejemplo a los israelitas que tenían un mandamiento divino de parte del Creador. ¿Quiénes eran los recabitas? En esta reunión lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de ir por las Escrituras, registrando, mirando, yéndonos hasta el principio para tomar el principio de los recabitas hasta el momento que llega a Jeremías. Hoy, la reunión de hoy va a ser más bien de conocer el proceso del llamamiento de uno que no era pueblo a ser pueblo de Dios, y esto nos debe llevar a nosotros a ser agradecidos con Dios, hermano, a mirar y volver nuestra mirada al Señor y agradecerle lo que el Señor ha hecho con nosotros, o sea, con todos los que han creído que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿quiénes eran los recabitas? ¿De dónde venían? ¿Y cuál era su origen? Vamos a mirar un versículo en primer libro de Crónicas, capítulo 2. En ese libro de Crónicas lo que nosotros vamos a empezar a ver es, en primer libro de Crónicas 2, habla acerca de la genealogía de Judá. Cuando tú empiezas a leer desde el versículo 1, habla acerca de la genealogía de Judá, pero misteriosamente termina hablando de una tribu que no es de la tribu de Judá, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 55, que es el último, verso 55. Y vamos a empezar a seguirle el rastro a los recabitas, a ver a dónde nos lleva, ¿sí? Ya entonces, si Dios quiere, en la próxima reunión entraríamos entonces ya al pasaje de Jeremías 31, propiamente. Mire cómo dice, primer libro de Crónicas 2:55. Y las familias de los escribas, hermano, esto es muy importante, la palabra hebrea zafar, que es lo que se traduce como escriba. Los escribas eran unas personas muy prominentes e importantes en medio del pueblo de Israel, porque gracias a los escribas, primero fueron los soferín, luego fueron los masoretas, que todos ellos estaban incluidos entre los escribas. Tenemos hoy lo que se conoce como la Biblia, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, el Taná, gracias al trabajo que tenían ellos de copiar palabra por palabra, de contar las palabras en cada párrafo, que no fuera una palabra más, y cuando el párrafo no daba de acuerdo con el texto original, entonces lo dañaban y volvían y empezaban. Eso era un trabajo, hermano. Eso no es como hoy que nosotros tenemos los libros, tenemos la fotocopia, la imprenta, ¿cierto? Era un trabajo arduo, hermano. Y esto ha sido gracias al Señor que ha preservado la Biblia hasta hoy, pero ha utilizado muchos hombres en trabajos arduos, hermano. Y las familias de los escribas que habitaban en Jabes, ¿quiénes son? Los tirateos, los simeateos, los sucateos,
los cuales son los ceneos. Esto es muy importante, porque nuestro estudio tiene mucho que ver con los ceneos. Entonces, la familia de los escribas que habitaba en Jabes, todos estos que acabamos de leer pertenecían a los ceneos, que a su vez que proceden de Amad. ¿Y quién es Amad? Padre de la casa de Recab. ¿Okay? Estamos viendo, vimos el orden entonces. Entonces, los tirateos, los simiateos y los sucateos pertenecen a qué clan o qué tribu, a los ceneos. ¿Sí? Y los ceneos a su vez vienen de alguien llamado Amad. ¿Y cómo le decían a Amad? Amad le decían padre de la casa de Recab. Entonces vamos conectándolo con lo que acabamos de ver, los recabitas, padre de la casa de Recab. Listo. Los ceneos, que acabamos de ver, y esa es la tribu que se reconoce en medio de todos ellos. O sea, se reconocen varias tribus y clanes, los tirateos, los simiateos y los sucateos. Pero todo este conjunto de clanes y de tribus, ¿a quién pertenecen? A los ceneos, ¿cierto? Y está aclarando que los ceneos proceden de alguien llamado Amad, que se considera padre de la casa de Recab, pero propiamente es la tribu de los ceneos. Entonces aquí estamos viendo que los ceneos, sin ser israelitas y sin ser judíos, hacían parte de ¿quién? De los escribas. Y vamos a mirar todo este proceso, como uno que no era pueblo, llegó a ser pueblo, inclusive Dios los utiliza para hacer juicio. Y no solo eso, Dios los utiliza como escribas en medio del pueblo. O sea que tuvieron un lugar privilegiado en el pueblo de Dios, hermano. Esto es precioso. Listo. Entonces los recabitas descienden de Amad. Ahora, ¿quiénes eran los ceneos? Vamos a empezar a rastrear porque toca hacer un rastreo hasta llegar. ¿Quiénes eran los ceneos? Cuando usted empieza a buscar algo acerca de los ceneos en libros, en enciclopedias, en bibliotecas, la información de los ceneos es muy poca, hermano. Cuando tú buscas en la palabra hebrea para ceneo, dice que es patronimio de Caín. O sea, patronimio es como si la persona de la cual se toma el nombre de la tribu. ¿Sí? Por ejemplo, los eteos, ¿de dónde vienen? De Et. Los cananeos, ¿de dónde vienen? De Canaán. Entonces parece ser, según el diccionario hebreo, griego, que el nombre ceneo procediera de Caín. Porque ceneos, cuando tú miras también, o sea, procede de ahí. Y cuando buscas diccionarios de nombres, los significados de los nombres, en los significados de los nombres aparecen dos acepciones de los ceneos, que son herreros, o también aparece otra acepción, compra o posesión. Se parte de esa manera porque tiene que ver con lo que vamos a compartir, porque son cosas completamente opuestas. Ser herrero, pero también significa ¿qué? Compra o posesión. Entonces cuando uno mira dónde empezaron los herreros, nosotros vamos siempre a los hijos de Caín, porque ustedes recuerdan Tubal-Caín y todos estos hijos que procedían conjuntamente con Lamec, el Lamec descendiente de Caín, porque hay un Lamec descendiente de Enoc, ese no, es el Lamec descendiente de Caín, y ellos entre ellos hicieron varias cosas, y una era que trabajaban los metales. Ahí vemos entonces nosotros los herreros. Pero hermano, en esto hay dos interpretaciones, que Caín y su descendencia, o sea, la descendencia de Caín no superó el diluvio, o sea, se murieron en el diluvio, ¿sí? Otra dice que sobrevivió la descendencia de Caín por medio de las hijas, por medio de las esposas de los hijos de Noé. Están esas dos propuestas y los hermanos mirarán cuál puede ser. Pero ciertamente cuando se toma el nombre de alguien es porque viene una línea genealógica del padre, ¿cierto? Listo. Entonces, los ceneos significa herreros, compra o posesión. Entonces, como nosotros sabemos que de la línea de Set, que era de Abel, sale Noé, y de Noé tiene 3 hijos, y ellos son los que entran al arca, entonces para poder empezar a rastrear, tiene que ser a partir de ahí. No podemos empezar a rastrear a partir de antes. Suponiendo que la descendencia de Caín no sobrevivió al diluvio, porque la única descendencia de hombre que sobrevivió fue la descendencia de Set, que es por el lado de Noé, que llega a la descendencia de Cristo, según la carne, ¿cierto?
Entonces vamos a ir a Génesis 9, vamos a rastrear bastante la escritura para poder llegar a entender un poco los recabitas. Génesis 9, desde el 20. Génesis 9, verso 20. Ya aquí llega el momento en que Noé construyó el arca, pasó por el diluvio. Ustedes saben que eso es una sombra. Muestra cómo el arca pasó por las aguas que eran llamadas aguas de la muerte. Y Noé sale con 8 personas. Y se puede ver el número 8 como resurrección. Sale a una nueva tierra, porque la tierra que él conocía fue juzgada por medio de agua. Sale una nueva era. Y empieza entonces una nueva era. Cuando uno mira, le hace seguimiento a Génesis 9 bien, Dios, las palabras que le dice a Noé son casi las mismas palabras que le dice a Adán. A Noé se le dice: sé fecundo, multiplicar, que llene la tierra, que la juzgue. Muchas cosas parecidas a Génesis 1:26. Entonces llegó el versículo 9 cuando dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino. Aquí la palabra hebrea para vino es yayin, que significa ya fermentado, tanto al punto que te puede emborrachar. Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. En esto también hay 2 interpretaciones. Las vamos a presentar y los hermanos tomarán las que más les parezca conveniente. Levíticos 18:17 y volvemos nuevamente acá. En Levíticos 18:17 hay una palabra que nosotros hemos conocido y hay algunos hermanos que la asocian con ver la desnudez. Entonces la primera interpretación que se dan en relación con esto es que Levíticos 18:16. A ver, Levítico. Ok. No, 18:7 es el verso. 18:7. Mire qué es lo que dice. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Entonces hay algunos hermanos que lo asocian cuando dice vio la desnudez de su padre. Unos hermanos dicen que abusó sexualmente del padre, porque en Levíticos cuando dice ver la desnudez no significa que le va a quitar la ropa, significa que va a conocerla sexualmente. En Levíticos 18 que acabamos de leer. Entonces, por causa de eso, algunos hermanos asocian cuando dice que vio la desnudez, entonces dice que conoció sexualmente a su padre, o sea, lo abusó. La otra posición es que solamente lo descubrió, lo vio desnudo y ya. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y dijo: despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y cuando lo supo dijo, 25, maldito sea Canaán. Hermano, acá hay algo muy importante. No maldijo a Cam, al nieto de él. ¿Sí ves? El que descubrió la desnudez, ¿quién fue? Cam. Pero cuando despertó y dijo, maldito sea ¿quién? Canaán. Vamos a ir a Deuteronomio 27, 16 y vamos a mirar un poco de esta maldición. Deuteronomio 27, 16. Mire lo que estaba sucediendo cuando Noé hace eso, hermano. Noé era el líder de toda esa raza que podíamos decir que era nueva. Y muchas cosas que suceden con Noé, con Adán, con Abel, con Set, muchas cosas son como el anticipo de la ley que fue dada después. Por ejemplo, a Noé se le dice que no puede beber sangre. Más adelante en Levíticos, Dios prohíbe en la ley que se pueda beber sangre. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, mire lo que dice Deuteronomio: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá ¿qué? Amén. ¿Sí? Entonces, cuando Noé se levanta, volvamos a Génesis 9, 25. Y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos. No solamente siervo,
Era siervo de los siervos. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yahvé, mi Dios sea Sem. Sem es de donde vienen entonces hoy los israelitas. Por eso se llama, usted ha escuchado un término que son los semitas. Bueno, los israelitas vienen de Sem. Y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet. ¿Y Jafet qué? Habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Mire que Dios usó esa ocasión, esa ofensa de Can para revelar los propósitos eternos de él, los propósitos secretos. ¿Cuáles? Que Jafet iba a habitar en las tiendas de Sem. Y Jafet, cuando tú miras el mapa de la tabla de las naciones, miras que Jafet es todo lo que es gentiles, todo lo que es Europa. Entonces quiere decir que los gentiles y los judíos iban a habitar en una tienda, juntos. Ya Dios lo estaba revelando. Pero utilizó eso que sucedió con Cam y con Canaán para que Dios revelara algo que estaba secreto. Ahora, muchos comentaristas han dicho que Noé maldijo a Canaán fue porque fue el instigador instigó a su papá para que hiciera lo que hizo con su abuela. ¿Sí? Eso dicen algunos comentaristas, pero aquí no lo dice bien claro. Listo. Vamos a saltar a Génesis 10. Entonces estamos viendo que Canaán fue maldito juntamente con sus descendencias, ¿cierto? Entonces, mira lo que dice, vamos a ir a Génesis 10, 15, porque vamos a empezar a hacer un rastreo y vamos a llegar hasta que encontremos a los ceneos nuevamente. Partiendo de que Canaán fue maldito. Cuando tú miras las escrituras y mira que Dios, las razones que tiene para mandar a exterminar todo Canaán, era porque eran ¿quiénes? Adoradores de demonios. Entregaban sus hijos en sacrificio, los quemaban a los dioses que eran demonios. Estaba lleno de gigantes la tierra de Canaán. Cuando Dios manda a Moisés que entre y luego Josué que entra. Génesis 10:15 está hablando de los hijos de Canaán. Entonces vamos a ver que Canaán fue maldito. Entonces, como acabamos de ver que Canaán fue maldito, vamos a hacer el seguimiento a Canaán. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Ustedes recuerdan con Elías, Sarepta de Sidón. ¿Sí? ¿Recuerdan? A Ed, al Jebuseo, esos son los que engendró Canaán. Al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. O sea, cuando tú miras la parte geográfica que tomó Canaán, fue la parte de ¿dónde? Israel. Eso es todo lo que es ahí, la parte geográfica que tomó él. Pero después de estar ahí, establecidos, ¿qué hicieron? Dice la escritura, se dispersaron, ¿cierto? Saltemos a Génesis 15:18. Acá no dice ceneos, en lo que acabamos de leer, no aparecen los ceneos en Canaán, pero esto lo leímos con el tiempo de Cam. De Can, Abraham, hay por lo menos unas 9 o 10 generaciones, y en esas 9 o 10 generaciones aparecen 2 tribus, que no aparecen 3 tribus que no aparecen acá. Mire que lo que dice Génesis 15:18. Si vamos entendiendo, hermano, vamos cogiendo el hilo. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y empieza a describirle quiénes están habitando la tierra de Canaán en ese momento. La tierra de los ceneos. ¿Sí vamos viendo? Los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas. Mira que ya aparecen los refaitas acá en el tiempo de Abraham, que no fueron mencionados con Cam y con Canaán. Los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, de alguna manera, que de pronto no es revelado, los ceneos emparentaron ¿con quién? Con los cananeos, porque estaban ubicados en la tierra de Canaán. Hermano, y cuando una tribu emparenta con un pueblo, o se hace partícipe de sus bendiciones, o se hace partícipe ¿de quién? De sus maldiciones, hermano. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Rahab, dice la escritura que es la prostituta o la ramera. Cuando los israelitas entraron a Jericó,
que Dios declaró la ciudad después maldita, Dios iba a exterminar esa ciudad. Pero ella, como recibió a los judíos israelitas que salieron a mirar la tierra, le dijeron a ella que cuando entraran a exterminar y acabar con la tierra, tenía que colocar un lazo rojo en la pared, en la ventana, para que cuando ellos llegaran, entonces el juicio no caía sobre ella, ¿sí? Y entonces más adelante, tanto así, participó no de la maldición, sino de la bendición, que cuando tú miras Mateo, la genealogía del Mesías, aparece ¿quién? Rahab, ¿sí? Y hay muchos casos parecidos así, para colocar en. Entonces, ¿qué pasa? Los ceneos emparentaron de alguna manera que nosotros no entendemos aún, porque esos son textos muy antiguos, con los cananeos. Y Canaán había sido maldito. Y esa tierra toda, Dios la iba a juzgar. Hay una palabra que dice que aún no ha llegado el colmo de la maldad de los amorreos. Y cuando llegara el colmo de toda esa tierra, entonces entrarían ¿quiénes? Los israelitas, porque Dios los iba a juzgar por medio de ellos. Entonces tenemos a los ceneos ¿en dónde? Geográficamente, en Canaán, mezclados con los cananeos. Y salió un clan llamado ¿quién? Los ceneos, ¿cierto? Entonces era una tribu, un clan que estaba participando de lo que Dios había determinado para Canaán, que era ¿qué? Era destruirla y barrerla, porque eran adoradores de demonios, hermano. Listo. Entonces vamos a ir y saltamos la página a Génesis 17, 18. Y te daré a ti y a su descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. O sea, esa era toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, ¿sí? Entonces por eso dijimos que esta reunión era más bien de conocer y hacer un rastro para llegar a mirar de dónde empiezan los ceneos, porque ya vimos que los ceneos hacen de dónde vienen. Los recabitas vienen de dónde, vienen de los ceneos, hermano. Listo. Entonces, hermano, estamos viendo una tribu que se hizo partícipe de Canaán, una tribu y un clan que había sido maldito y iba a ser siervo de los siervos de Sem y de Jafet. Listo. Vamos a mirar un versículo ahora en Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9, vamos a mirar un versículo. Hay algo que en estos momentos se está predicando y que se habla acerca de las maldiciones generacionales. ¿Sí? No sé, yo creo que muchos hemos escuchado acerca de esos. Inclusive a la organización religiosa que yo pertenecía hablaban mucho acerca de eso, de las maldiciones generacionales. Pero vamos a leer unos versículos. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos ¿hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones, hermano. ¿Qué queremos decir con esto? Hermano, que el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas que pasaron, hermano. ¿Sí? Entonces, si nosotros hubiésemos nacido de la descendencia de Caín, pero si nosotros hubiésemos creído que Jesús es el Cristo, pues el Padre nos va a recibir. ¿Recuerdan una vez también que hablamos acerca de algo que sucedió en Israel? Que los hijos comieron las uvas, los padres comieron las uvas, pero los hijos tienen la dentera. O sea, y el Señor dijo que cada uno iba a morir por su pecado. La salvación es individual, hermano. Y no importa a dónde hayamos pertenecido nosotros. No importa quiénes hayamos sido nosotros. Pablo Escobar, Al Capone. Hermano, no importa el más malo que sea. Si has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, haces parte del pueblo y de la familia de Dios, hermano. Porque es que no depende de nosotros. Porque si los más malos no pueden ser hijos de Dios, es porque la salvación está dependida de ellos. Y la salvación dependería de nosotros. Pero eso no depende de nosotros. Depende de Dios, hermano, que nos ha dado la fe. Entonces el versículo que leímos ahorita fue 2 Corintios 5:17, de modo que si está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Leamos un verso en Hechos 10:34 y estamos introduciendo esto, hermano, porque mire a dónde llegaron los recabitas, hermano. Y estamos viendo su origen, estamos viendo hasta donde se puede rastrear que Ceneos, su nombre es derivado de Caín, pero todavía no podemos establecer si Caín
sobrevivió descendencia después del diluvio, como ya lo dijimos. Hay algunas escuelas que dicen que fue por medio de las hijas de las esposas de los hijos de Noé, y si no, entonces se puede empezar a establecer los ceneos a partir después del diluvio, que ya vimos que la primera vez que aparece es en Génesis 15, 19, con Abraham, cuando Dios iba a darle la tierra y le dice, te voy a dar la tierra, te voy a dar esa tierra, pero en esa tierra se encuentran estos y estos, en la tierra de Canaán. Listo. Aquí hablando acerca de lo que sucedió con Cornelio, que Cornelio era un gentil, era un centurión romano, ¿cierto? Y entonces, no importa si era gentil, Dios ya estaba mostrando lo que iba a hacer con los que no eran israelitas de nacimiento. Porque, hermano, los gentiles siempre hemos tenido un lugar en el corazón de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero Dios lo ha revelado paulatinamente, no lo ha revelado de una vez, sino paulatinamente. El Hechos 10:34, entonces Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermano, cuando tú miras qué fue lo que hizo Manasés, en uno de los reyes de Judá, hermano, hizo cosas terribles, hermano, muy terribles. Pero ¿qué pasa? Manasés se arrepintió, hermano, y el Señor lo recibió a Manasés nuevamente. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, hermano. Entonces vamos a ver ese caso del que le teme y le agrada en toda nación y hace justicia. Vamos a ir a Hechos 18 y vamos a hablar de alguien que todo es muy conocido por nosotros, Jetro. Jetro es el suegro de Moisés, que en algunas veces es llamado Reuel o Raúl, depende de la traducción. Y vamos a ver que este hombre madianita también era llamado el ceneo. Vamos a mirar, vamos a hacer un rastro bien interesante. Entonces estamos viendo cómo Dios iba a aceptar, no importa de qué nación fueses, si creías en el Dios verdadero, eras aceptado. ¿Y sabes dónde más vemos ese caso? Con Rut, la moabita. Ahorita vamos a leerlo. Porque Rut era moabita, hermano. Y Dios había dado mandamientos como los moabitas. El moabita no entrará a la congregación de Israel hasta la 10ª generación. ¿Recuerdan? Mire que lo que dice Éxodo 18:8. Y Moisés contó a su suegro, este es Jetro, todas las cosas que Yahvé había hecho a Faraón, a los egipcios, por amor de Israel. Y de todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había liberado Yahvé. Y se alegró Jetro de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro, mire qué es lo que dijo. Ustedes recuerdan quién era Jetro, sacerdote de Madián. Un sacerdote de una tribu ajena a Israel, aunque Madián, cuando tú le sigues el rastro a Madián, ¿sabe de quién era hijo Madián? Madián era el nombre de una persona, de Abraham. Abraham tuvo hijos con una mujer llamada Sétura y tuvo 6 hijos, y entre ellos tuvo un hijo que se llamaba ¿cómo? Madián. Pero a los 6 hijos y a Ismael los mandó lejos porque toda la herencia era para quien, Isaac. ¿Sí? Entonces mire que lo que dice Jetro, el 10, bendito sea Yahvé. Hermano, cuando uno bendice a un Dios es porque lo ha reconocido como el Dios verdadero. Bendito sea Yahvé que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses, hermano. Hermano, lo que pasó en Egipto con Israel era para que el nombre de Dios fuese conocido en el mundo entero. Que no hay Dios como el Señor. Fuera de Él no hay quien se le iguale. No es que le dice, volviendo a Rahab, ¿qué dice ella cuando van los que se dicen los espías? Nosotros estamos escondidos porque hemos escuchado lo que ha hecho el Dios de Israel a Faraón. Hermano, y Faraón y Egipto era una potencia en ese tiempo, tanto que fue contado como un imperio. Entonces el nombre del Señor fue conocido y reconocido por todo el mundo. ¿Qué pasó al principio cuando los apóstoles empezaron a predicar acerca de Jesucristo? Las señales iban con ellos.
Y a causa de ese poder que estaba con ellos, el Señor Jesús fue conocido casi en todo el mundo, porque no era solamente la salvación del Espíritu que se les daba, también era sanidad de su cuerpo, porque los apóstoles, una cosa que tenían ellos por el Espíritu, era que podían cambiar las realidades físicas, hermano, y muchos de ellos, por el Espíritu, llamaban de la muerte, y eran señales que inequívocas, que podían negarse que Dios estaba con ellos, hermano. Entonces, ahora conozco que Yahvé es más grande que todos los dioses, porque los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos, y tomó Jetro, su suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Vamos a pasar a Números 10:29. En Números 10:29 vamos a hablar todavía de Jetro. Hermano, le estamos haciendo el seguimiento a Jetro porque Jetro era madianita, no era contado en Israel, no era contado con las promesas, era ajeno a los pactos que Dios había hecho con Abraham, porque el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿en quién empezaba? En Isaac. Y luego ¿en quién empezaba? En Jacob. Y luego ¿en quién empezó? En los 12. O sea, en toda la nación de Israel. Mire qué es lo que dice Números 10, versículo 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro. Mire, aquí ya le cambió el nombre. Aquí ya no es Jetro, le llaman Raguel. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, que le dijo: nosotros partimos para el lugar del cual Yahvé ha dicho, yo os la daré. O sea, era cuando iban a salir a la tierra prometida. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Yahvé ha prometido el bien para Israel. Y él le respondió, ¿quién? Hobab: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Hermano, aquí hay algo muy importante. La tribu de Madián, cuando tú coges un mapa y miras dónde estaba situada cerca del Golfo de Acaba, por el lado de la península de Sinaí. Y entonces ellos conocían todo ese trayecto, porque recuerdan que los ceneos aparecieron ahí incluidos en la tierra de Canaán. Parece ser que los ceneos de Canaán, que lo que es Israel, bajaron hasta donde los madianitas y emparentaron con ellos, porque los madianitas también eran llamados los ceneos. Sigamos leyendo. Y él te dijo: te ruego que no nos dejes, 31, porque tú conoces los lugares a donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Hermano, pero recuerde que ¿quién guiaba a Israel? La nube. ¿Sí me entiende? La nube le decía por dónde tenían que ir. Pero como los madianitas conocían geográficamente el sitio, podían ayudarles a ellos en esta travesía. El versículo 32, y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Yahvé nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. O sea, la misericordia que Dios va a tener con nosotros, también ahora nosotros también te la haremos a ti. 33, así partieron del monte de Yahvé, camino de 3 días, y el arca del pacto de Yahvé fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Ahí dice que Hobab dijo que no iba a ir inicialmente, pero cuando nosotros miramos Jueces, vamos a mirar que ellos sí fueron, hermano. Vamos a ir a Jueces 1:16. Entonces estamos viendo cómo los madianitas de alguna manera siguieron con los israelitas y emparentaron con ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Hizo parte de la familia de Dios, o sea, del Dios de Israel. Porque en Jueces vamos a mirar cómo ya Jetro era llamado el ceneo, hermano. Vamos a ir a Jueces 1:16. Los hijos del ceneo, mire cómo le llaman, suegro de Moisés. ¿Estamos viendo?
ya le llamaron ceneo. Entonces lo que pasa es que los ceneos, hermano, cuando tú miras, pareciera que no fuera una sola tribu, al menos pareciera que fueron dos, o al menos como dice algún comentarista, los ceneos, como recuerdas que leímos que se esparcieron allá en Canaán, unos dicen que bajaron hasta Madián y emparentaron con ellos, y entonces mire cómo es llamado Jetro. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arab, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces, ¿qué queremos decir? Que los madianitas, que también eran llamados ceneos, o sea, los hijos de Jetro, hicieron parte ¿de quién? Del pueblo de Israel, hermano. O sea, que si hacen parte del pueblo de Israel, ¿qué más hacen parte? De las promesas, del pacto, de la misericordia. Vamos a ir a 1 Samuel 27:10 y vamos a mirar ya cómo los ceneos están establecidos en Israel. 1 Samuel 27:10. Y solamente vamos a leer ese versículo, no vamos a coger el contexto porque solamente queremos mostrar de algo acerca del establecimiento de los ceneos en Israel. 1 Samuel 27:10. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y en el Negev de Gemareel, o en el Negev de los ceneos. ¿Sí ven? O sea, ya había una parte geográfica donde estaban establecidos los ceneos y los israelitas reconocían ese lugar como un lugar donde ellos vivían, y era llamado el Negev de los ceneos. Los ceneos hicieron parte del pueblo de Dios, lo mismo que Rub la moabita, hermano. Vamos a ir a Deuteronomio 23:3 y vamos a mirar cómo Rub, siendo una mujer gentil, siendo una mujer moabita, ustedes saben de dónde vienen los moabitas. Los amonitas y los moabitas vienen del incesto que hubo de Lot con las hijas de él. Las hijas de Lot, cuando vieron la destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, como vieron todo a su alrededor en llamas, en fuego, en destrucción, ellas de alguna manera de pronto pensaron que ya no había hombres en la tierra. O sea, pensaron que la tierra había sido toda destruida, ¿sí? Porque en ese tiempo no existía lo que tenemos nosotros hoy, el internet, la televisión, para saber si una destrucción sucedió solamente acá en Colombia. En cambio, ellas miraron a su alrededor y vieron todo destruido. Entonces se fueron para Zoar y allá emborracharon a Lot y tuvieron dos hijos. Una tuvo un hijo, la mayor y la menor, uno se llamó Amón y el otro se llamó Moab. Y a partir de ahí salieron los amonitas y a partir de ahí salieron los amonitas. Entonces mira lo que dice Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahvé, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Yahvé para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, hijo de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Ustedes se acuerdan del caso del profeta Balaam, ¿cierto? Ok, fueron contratados por Balac, que eran moabitas. Entonces Dios da un mandamiento, que no va a entrar ni hasta la 10ª, solamente hasta la 10ª, o dice para siempre. Entonces, ¿qué pasó con Rub, la moabita? Que entró en Israel y entró en la congregación de Israel. Hermano, porque ya cuando Rub entró, habían pasado las 10 generaciones que Dios había dicho. Cuando dice para siempre, está refiriéndose a las 10 generaciones. ¿Por qué? Porque si fuera para siempre, siempre, ¿qué pasaría? Pues no entraría ningún moabita en la congregación de Israel. Ya habían pasado las 10 generaciones, hermano. Y entonces ella alcanzó misericordia. Tanta misericordia alcanzó que nuevamente cuando tú vas a Mateo y mira la genealogía, ¿quién aparece entre las mujeres? Rub, la moabita, dice el Espíritu Santo allá en Mateo, hermano. Entonces, un pueblo participa de otro pueblo para su bendición o participa para su maldición, hermano. ¿Listo? Listo. Entonces, nosotros no éramos pueblo. Nosotros tampoco. Estábamos alejados del Señor, alejados de las promesas y alejados de los pactos, ¿cierto? Y no habíamos alcanzado misericordia, hermano, pero esa misericordia
que dice allá en primera de Pedro 2:10, que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, no habías alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia. Esa misericordia, hermano, es para la revelación del Hijo de Dios. Leamos primera de Pedro 1:3, solamente ese versículo, y volvemos y leemos Ruth, para mirar algo de Ruth. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces, la misericordia que Dios tiene para con nosotros es ¿para qué? Para que nazcamos de nuevo, para que haya un reconocimiento, una aceptación del Hijo de Dios en nuestra vida y participemos de la naturaleza divina, hermano. Vamos a leer Ruth, ya que leímos Ruth, vamos a leer Ruth 1:16, 2 versículos solamente, porque queremos mirar algo de Ruth, la moabita. Hay una película muy vieja, yo creo que es de los años 80 por ahí, que hizo 20th Century Fox, cuando en ese tiempo ellos cada año sacaban una película cristiana y sacaron una película de Ruth, se llama Ruth, la moabita. Y es una película muy interesante, habla acerca del proceso que ella vivió cuando vivía en Moab, desde chiquitica, todo ese proceso, y también cuentan todo el proceso cuando entra a Israel, que no fue fácil. Ruth 1:16, mire qué es lo que dice Ruth. Respondió Ruth, hablándole a Noemí, su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Aleluya. ¿Sí? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Yahvé, y aún me añada, esto es un juramento, que solo la muerte hará separación entre nosotras. ¿Por qué quería ser sepultada donde era sepultada Noemí? Porque entre los hebreos también existía algo hablado acerca de la resurrección, hermano. Ella tenía fe en el Dios verdadero. Entonces mire qué es lo que pasó con esta gentil moabita. Hizo parte de Israel para participar de la bendición que Dios preparó y destinó para Israel. Listo. Ahora, vamos a seguir hablando de la misericordia. Vamos a ir a 1 Samuel 15:16 y volvamos a tocar el tema de los ceneos. Estamos viendo todo esto de los ceneos para que podamos entrar propiamente en los recabitas, porque ellos son de los ceneos. Mire también cómo esta tribu de los ceneos, cuando tú empiezas a estudiarla, miras que Dios hace cosas muy importantes e interesantes con ella. Por ejemplo, miramos cómo los ceneos hicieron parte de Israel. Ahora vamos a mirar cómo Saúl tuvo misericordia de los ceneos. Y eso es algo que tiene que ver con el final de los tiempos. 1 Samuel 15:6. Y dijo Saúl a los ceneos, ios y apartaos y salid entre los de Amalec. ¿Por qué? Porque Dios había profetizado en Deuteronomio que iba a acabar con los amalecitas. Y esa profecía la iba a cumplir por medio de Saúl. Ios apartaos y salid de entre los de Amalec. En el momento que iba a ser el juicio, los ceneos, una parte, porque los ceneos fueron varias partes, estaban en medio de los amalecitas. Y entonces Saúl le dice, ios apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos. Entonces, si tú te quedas con Amalec, participas del juicio y de la maldición. Pero si tú sales de Amalec, no eres destruido. Para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Hermano, esto es muy similar a lo que va a suceder en el milenio. ¿Qué va a suceder en el milenio? En el milenio, en la tribulación, en la tribulación van a haber naciones y personas que no son creyentes que van a ayudar a los creyentes. Y luego Dios va a hacer misericordia por ellos, porque la Escritura dice,
que si nosotros le damos un vaso de agua a cualquiera de los hijos de Dios, no se quedará sin recompensa. Entonces, en medio de esa persecución que va a haber, en medio de esa tribulación que va a haber, van a haber personas que van a mostrar misericordia con los hijos de Dios. Entonces, a su vez, ¿qué va a hacer Dios? Dios muestra misericordia con ellos. Listo. Entonces, vamos a seguir entonces con los ceneos. Ahora vimos cómo Dios hizo misericordia con ellos. Vimos cómo hicieron parte del pueblo de Dios. Vimos cómo Dios hizo misericordia con ellos. Ahora vamos a ver cómo los ceneos Dios los utilizó para hacer juicio. Vamos a ir a Jueces, hermano. Jueces 4. Y ya vamos terminando, hermanos. Jueces 4, versículo 11. Estamos viendo cómo el pueblo que no era pueblo, cómo un pueblo que no había alcanzado misericordia, alcanzó misericordia, hermano, porque el primer versículo que leímos de Crónicas, ellos hacían parte de los escribas, hermano, y es algo bien prominente en Israel, hermano. Dios los utilizó a ellos. Jueces 4:11, vamos a leer en un tiempo donde dice la Escritura, hay una particularidad del libro de los jueces, ¿y cuál era? Cada uno hacía lo que le da la gana. Estamos resumiéndolo, porque los jueces termina diciendo el último versículo, cada uno hacía lo que le parecía, recto ante sus ojos, y no tenían en cuenta a Dios. En ese tiempo, versículo 11, capítulo 4, y Heber Ceneo, mire cómo va apareciendo Ceneo, y mire con quién lo relaciona, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés. ¿Sí vamos viendo? Pero ahí tiene que haber una corrección, porque Hobab no es suegro de Moisés. ¿Quién es Hobab? Hobab es el hijo de Jetro. Y la Biblia textual dice, Hobab, cuñado de Moisés. ¿Sí? Para hacer esa aclaración. Se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanín, que está junto a Cedes. Y en ese tiempo Barak estaba siguiendo a Sísara, que es el jefe del ejército de Javín, el rey de Azor. Mas Barak siguió los carros, vamos a pasar al 4:16. Mas Barak siguió los carros y el ejército de Azoret Goín, y todo el ejército de Sísara cayó al filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sísara, que es el capitán del ejército de Javín, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Hermano, esto quiere decir que los ceneos eran en ese tiempo, eran prominentes en donde estaban ubicados, porque había paz entre dos tribus. Y cuando hay paz entre dos tribus, casi siempre son tribus que son numerosas o importantes en medio de donde estaban situadas geográficamente. Entonces había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael, que es la mujer de Heber, a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta y le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. Mire que le dio a beber leche en vez de agua. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y si saltamos al 5:24 del mismo Jueces, 5:24 dice, bendita
sea entre las mujeres Jael. ¿A qué le recuerdan eso? Mujer de Heber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Sí? Entonces mire qué es lo que hizo Dios, porque el que hizo el juicio fue Dios. Si leen el versículo 23, así abatió Dios aquel día a Jabín. O sea, Dios utilizó a la tribu de los ceneos para hacer juicio contra Jabín, rey de Canaán o rey de Azor. Mira, sí, mira cómo estamos viendo. Un pueblo que no era pueblo alcanzó misericordia. Un pueblo que no era pueblo se hizo partícipe de los pactos y de las promesas. Un pueblo que no era pueblo, ahora Dios lo utiliza para hacer juicio, hermano. Muy importante esto que estamos viendo. Hay un clan o hay una tribu, ya vamos terminando. Hay un clan o una tribu que es muy relacionada con los ceneos y se llaman los ceneseos. Y de los ceneseos proviene un vencedor. ¿Cómo sabemos que es vencedor? ¿Por qué te atreves a decir que es vencedor? Caleb. ¿Por qué decimos que es un vencedor? Porque cuando salieron de Egipto, salieron por lo menos 2-3 millones de personas y también iban mezclados egipcios en medio de ellos. Todos los que salieron, incluso Aarón, incluso María, incluso Moisés, todos murieron en el desierto. Los que entraron a Canaán, ¿quiénes fueron? Los hijos de los que estaban en el desierto, que hace una referencia como a la nueva creación. Caleb entró con Josué. Entonces por eso decimos que es un vencedor, porque cuando miramos Hebreos 4, hablando de ese asunto, hace una relación a los vencedores. Entonces de ahí proviene, de los ceneseos, que es una tribu muy ligada a los ceneos, viene Caleb, un vencedor. Vamos a leer solamente 3 versículos para terminar. Vamos a leer Números 32, 10. Mira lo que dice Números 32, 10. Y la ira de Yahvé se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahvé. Entonces, ¿a qué le llama Dios perfección? Seguir los mandamientos y seguir el camino. Y Caleb no era israelita, era ceneseo. Lo mismo que Heber, era ceneo, no era israelita. Pasemos adelante a Josué 14:6 y Josué 14:14 y con eso terminamos. Entonces ya cuando estaban en la tierra prometida, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y a Caleb, hijo de Jefone ceneseo, la primera parte, ¿sí? Ya en la tierra prometida. Y si saltamos al versículo 14, dice, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo. Hermano, esto es muy importante. ¿Sabe por qué es muy importante? ¿Qué significa Hebrón? Hebrón significa comunión, hermano. Y cuando tú miras las huellas y las pisadas de Abraham, vimos que la mayor entendimiento de Abraham fue en Hebrón, hermano, porque significa comunión, hermano. ¿Y a quién se le dio en herencia? A un gentil, a uno que no era israelita, hermano. Entonces, empezamos a mirar los ceneos porque vimos un versículo donde dice que los recabitas pertenecían a los ceneos. Entonces, por eso empezamos diciendo el pueblo que no era pueblo. Entonces, tratamos de mirar, rastrearlo para ver si podíamos tomar su origen y podemos mirar cómo nosotros, y no solamente nosotros, muchos sobre la faz de la tierra que son gentiles, han hecho parte de Israel de Dios, porque eso lo habla Pablo. Pablo habla del Israel de Dios. Cuando habla del Israel de Dios, no está hablando solamente a los circuncidados, ¿sí? Está hablando ¿a quién? A todo el que ha recibido al Mesías como su Señor y Salvador. Entonces, esta primera reunión era para conocer, por medio de las Escrituras, cómo Dios hizo pueblo a uno que no era pueblo. Cómo Dios nos hizo a nosotros
pueblo que no éramos pueblo, hermano. Al menos en los ceneos, cuando tú empiezas a mirarlos, los ceneos siempre tuvieron inclinación a ser obedientes, a ser sometidos a las cosas de sus antepasados. Pero en cambio nosotros no, ¿sí me entiendes? Nosotros no, ni por ahí, ¿cierto? Entonces esto, ¿cómo podemos mirarlo en nuestra vida? Hermano, de que Dios nos colocó en un lugar prominente a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos colocó en Cristo. No hay un lugar más prominente en el que nosotros podamos estar. Estamos en Cristo. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Cristo. Y entonces, así como los ceneos, que fueron participantes del pueblo de Israel, mire de las cosas que participaron. De la misericordia, participaron de los pactos, siendo escribas de Israel. ¿Sí? Caleb, ceneseo, tuvo heredad en medio de los israelitas. Así como nosotros tenemos y vamos a tener heredad en medio de la familia de Dios, hermano. Entonces, esta primera reunión era para hacer esa comparación y para empezar a mirar de dónde provienen los recabitas. Si Dios quiere, en la próxima reunión o cuando podamos compartir, vamos a mirar la segunda parte y vamos a entrar ahí sí propiamente en los recabitas, en los mandamientos que le dio Jonadab, porque son mandamientos muy interesantes, hermano. Muy interesantes, hermano, porque habla de cosas como no beber vino, cosas como no hacer vivienda donde morar, y esos son aspectos que son netamente espirituales. Y en la última reunión vamos a empezar a mirar entonces la aplicación a estos tiempos, hermano, porque en el tiempo de que los recabitas huyeron a Jerusalén, ¿fue en tiempo de qué? En el tiempo de persecución y en el tiempo de sitio. Y es muy acorde con lo que ahorita estamos viviendo, hermano. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecer, hermano. Digno es el Cordero